Hola muchachos, muchachas, buenas tardes, buenos días, dependiendo de la hora en la que estén viendo el video. Una vez más entonces, esta semana vamos con el material de la guía número 14. Esto es repaso, reforzamiento ya. Eventualmente a esta altura ya deberían haber hecho su evaluación. Si no es así, entonces este material les va a servir para complementar el trabajo que veníamos desarrollando. Nuevamente sobre argumentación, nuevamente sobre texto argumentativo. En esta ocasión, fíjense, elegí el texto que les había incluido en la guía número 13 para realizar su análisis. Venían, ¿verdad? Acá algunas preguntas de léxico, preguntas de análisis de párrafo, ideas principales, ¿verdad? Análisis de conectores y alguna pregunta, ¿verdad? De reconocimiento textual. Pero les decía yo, entonces vamos a utilizar este video, que va a ser un video corto en esta oportunidad, para analizar argumentativamente este texto, ir viendo cómo funciona, cuáles son los elementos que están aquí incorporados, y que también vayamos generando alguna clasificación de estos fenómenos. ¿Ya? Así que esa es la idea, va a ser un video más bien corto en esta oportunidad, para que tengan oportunidad ustedes de practicar y como siempre les he dicho, si hay algo que no entienden, que tengan alguna duda, me la pueden hacer vía correo. Ya, en primer lugar entonces lo que nos llama la atención es que estamos frente a un texto de naturaleza periodística, ¿cierto? La fuente que podemos encontrar al final del texto así lo señala y entonces sería pertinente, sería prudente que definiéramos qué tipo de textos, en este caso, podrían ser de naturaleza argumentativa y pertenecer entonces también a los textos periodísticos. Le vamos a llamar géneros periodísticos. Ustedes saben, ¿verdad? Los géneros periodísticos a gran escala son dos. Los informativos, ¿verdad? Propiamente tal, la noticia, el reportaje, la entrevista. Y existen entonces los géneros de opinión, que serían aquellos textos donde el discurso argumentativo va a cumplir un rol preponderante. En el caso de los informativos, sabemos que es el discurso expositivo quien cumple ese rol. Sin embargo, hay un tercer formato, tercer género, al cual se le denomina justamente mixto o interpretativo, donde encontramos, ¿verdad?, el texto más característico de esto, que es la crónica, y que justamente se denomina de naturaleza mixta porque combina la exposición con la argumentación y combina también entonces la idea, ¿verdad?, de la narración, de ahí la idea de la crónica, con una perspectiva particular personal desde el autor. Eso lo vamos a reforzar más adelante cuando veamos algunos formatos más, pero por ahora entonces tenerlo en cuenta. Esto es materia de primero y segundo medio, si alguien no lo recordaba, entonces para que lo tenga en cuenta, para que lo considere dentro de sus repasos. El género mixto, ¿verdad? O interpretativo. Pero lo que nos interesa a nosotros en esta oportunidad, ya lo habíamos dicho, son los géneros de opinión. En este caso, aquellos textos que utilizan el discurso argumentativo como elemento estructurante. Dentro de los textos periodísticos, dentro de los géneros periodísticos, los de opinión, entonces vamos a encontrar tanto al texto editorial, ¿verdad? El artículo editorial, pues lo debemos denominar como masculino, el artículo editorial, la columna de opinión o artículo, y la carta al director. También
también dentro de este grupo se encuentra la crítica, que sabemos que es un texto cuyo ámbito de trabajo se va a relacionar con el mundo, ¿verdad?, de la cultura y el espectáculo. El editorial, como artículo que no lleva firma, que se hace cargo de una situación en particular, de un suceso, y que entrega la opinión o la perspectiva del medio masivo, tiene un carácter entonces dentro de lo que podríamos denominar como fundamental, tiene un carácter colectivo, representa al medio de comunicación masiva, ¿verdad? Al medio masivo de comunicación, y está construido sobre la base de un suceso, algo particular. Hoy día, por ejemplo, el 10% podría ser perfectamente la materia de las editoriales. En cambio, la columna o el artículo es un texto personal, es un texto que va firmado, ¿verdad? Es un texto que tiene entonces esa característica que pertenece a alguien, que alguien se hace cargo de él, ¿verdad? Por lo tanto tiene autor, y va firmado. En el caso de la columna es un especialista quien se hace cargo de ese texto en su condición, ¿verdad?, de especialista sobre la materia, es que opina, y nuevamente está en base a un suceso que puede ser actual o no. De ahí su diferencia también con el editorial, que se desarrolla, que se construye en torno a un suceso contingente, un suceso que está ocurriendo ahora. En cambio, la columna o el artículo pueden tener esa dependencia o pueden elegir una temática cualquiera que permita vincular con la opinión del emisor, que escribe en su condición de especialista. La crítica, nuevamente, tenemos que es un texto que va firmado, que lo escribe un especialista, ¿verdad?, que se vincula con la contingencia a través de la temática. Y la temática, ya lo habíamos especificado, corresponde a la cultural, artística, ¿verdad?, o de espectáculos. Esa es su diferencia respecto de la columna, que aborda un suceso, actual o no, pero no tiene ese vínculo con la cultura y el espectáculo. Y por último, entonces, la carta al director, que sabemos que también lleva un autor, que este autor entonces se va a reconocer como un sujeto cualquiera perteneciente al espectro social, es un ciudadano más, ¿verdad? Puede ser un especialista, puede que no, puede escribirlo en su condición de especialista, puede escribirlo simplemente como ciudadano. No hay ahí un requisito. Manifiesta una opinión que le es personal y una opinión entonces que nuevamente está sustentada en un suceso, generalmente actual. Bien. Esos son los textos periodísticos de opinión, recordando, ¿verdad?, haciendo esta pequeña síntesis de materias que ustedes ya conocen, ya han trabajado de manera previa en otros años. Entonces, en este caso tenemos el texto Madres en huelga de hambre. Fíjense ustedes el encabezado de esto inmediatamente entonces nos permite que lo clasifiquemos como un texto periodístico de opinión, ¿cierto? Y específicamente el vocativo, ¿verdad?, la alusión que aparece acá al inicio nos permite identificarlo como un texto del tipo carta al director. Bien, entonces antes de entrar en estos marcadores que aquí están especificados, les mencionaba yo, tenemos un texto del tipo carta al director que tiene acá entonces el vocativo, que tiene la referencia que lo especifica como un texto periodístico, y como toda carta al director entonces va a estar firmada
No solo va a estar firmada, en este caso va a agregar la especificación de quién habla, ¿verdad? Y por lo tanto en condición de qué habla, ojo con eso, porque en la medida que aparecen estos datos, no son datos al azar, ¿cierto? Tienen que ver entonces con la temática que se va a abordar y la perspectiva que se le va a dar a esa temática. Y también entonces fíjense acá los otros datos, cómo nosotros los podemos utilizar, nuestro análisis como receptores, en este caso la Universidad de los Andes, qué implica aquello, quiénes estudian allí, quiénes trabajan allí, qué visión ideológica entonces existe en esta casa de estudios, son elementos que nos podrían ayudar a nosotros a comprender de una forma más profunda el mensaje que aquí aparece. Bien, entonces vamos al inicio nuevamente, tenemos un título que ya sabemos en el caso de los textos periodísticos. Puede ser literario, pero generalmente es un título más bien descriptivo, más bien denotativo, en este caso haciendo alusión a una situación en particular. Ujú. Entonces tenemos casos como el producido en Talcahuano, donde un grupo de madres decidió incorporar a sus hijos pequeños, incluso lactantes, a una huelga de hambre para lograr ciertas prestaciones, impactan por dos razones. Vamos a dar una pausa allí para que vayamos reconociendo entonces los elementos textuales. Primero, entonces, la presentación, la situación a la cual se va a aludir en este texto, ¿verdad? La ciudad, el contexto específico y la situación que posteriormente se describe. Un grupo de madres decide incorporar a sus hijos pequeños, fíjense cómo, y acá poco a poco podemos ir descifrando también la perspectiva de el emisor, incluso lactantes, esta frase explicativa, además con el conector, ¿verdad? Especificativo del incluso, para dar realce a la perspectiva, ¿verdad? Que se va a entregar más adelante. Posteriormente entonces nos comentan que es el caso de una huelga de hambre para conseguir ciertos derechos, ciertos servicios, ¿verdad? Aparece la idea de la prestación. El lenguaje también influye. Pero hasta acá, que tenemos entonces el tema o la presentación del tema, fíjense, ya teníamos una primera marca leve, muy sutil, de cómo el emisor se quiere plantar frente a la información. Acá ya tenemos una marca mucho más clara, mucho más decidida, ¿verdad? Que da luces de la perspectiva ideológica de quien escribe este texto. Impactan por dos razones. Posteriormente entonces viene ya la parte que podríamos nosotros denominar esencialmente argumentativa. Primero tenemos la idea, ¿verdad? No es explícita, fíjense, la perspectiva ideológica de esta emisora. Y después pasamos a la argumentación, dice las dos razones, lo señala, ¿verdad? Lo nomina. En primer lugar, el posible uso de hijos para conseguir ciertos fines. Razón número uno, conector copulativo y, sobre todo, especifica en este caso, el hecho de que las propias padres priven de alimentos a sus hijos. Acá están las dos razones, ¿verdad? Son dos argumentos separados el uno del otro. Están vinculados temáticamente, pero corresponden entonces a dos razones que en este caso motivan en la emisora del texto esta clasificación, esta categorización, esta valoración de impacto. Frente a esta última situación, entonces hay un nexo, fíjense, hay una especificación de este último caso. Frente a esta última situación se solicita tomar medidas de protección de inmediato. Fíjense entonces acá, porque se está planteando entonces la solicitud. Hay un problema diagnosticado por esta emisora y ante este problema, entonces podríamos considerar entonces como la apuesta de la autora, lo que se va a defender, es decir, la tesis. Hagamos una pausa acá, porque la complejidad de este texto, fíjense cómo va creciendo, cómo se va plantando la información, cómo se va generando la perspectiva personal del emisor, cómo se va argumentando y posteriormente cómo entonces se va fijando
la idea que la autora quiere establecer para este texto. Bien, dejemos acá. En el siguiente video vamos a complementar este análisis.